La misma burguesía que en el 55 acepta la hegemonía oligárquica, intenta 3 años después, con Frondizi, una política intermedia. Política que trata de ubicar al proletariado a la cola de los nuevos sectores industriales. El integracionismo se propone complicar a sectores del peronismo en una tentativa que solo habría de favorecer a la burguesía industrial vinculada al imperialismo. Frondizi encarna el oportunismo burgués más descarado. Ingenuamente, la política desarrollista esperaba encontrar en los Estados Unidos un generoso protector, como la antigua oligarquía lo había encontrado en Inglaterra. Los resultados de esta política son fomento a la libre empresa y puerta abierta al capital extranjero, privatización de las empresas estatales y liquidación de la pequeña industria, sometimiento al Fondo Monetario Internacional y una represión contra el pueblo compatible con los intereses de los inversionistas. La resistencia popular no estaba prevista en la hipótesis kennediana del desarrollismo. En enero de 1959, los trabajadores del frigorífico municipal se declaran en huelga y ocupan el establecimiento para oponerse a su privatización. Policía y gendarmería, con apoyo de tanques del ejército, lo desalojan después de una violenta resistencia. 3 meses más tarde, comienza la huelga bancaria, que se mantiene durante 60 días. Cientos de empleados son detenidos y conducidos a cuarteles militares. Los estudiantes se incorporan también a la lucha. Se producen en el año 250 conflictos estudiantiles. Nunca como en el 59, el proletariado se mostraría tan confiado en sus propias fuerzas y tan dispuesto a la lucha. Pocas veces como en este año, se hacen tan evidentes las limitaciones de muchas direcciones político-sindicales. 1959 es el año en que llega a su punto más violento la acción popular por el poder. El peronismo combina la lucha sindical con el terrorismo, el sabotaje y las acciones militares. Aparecen las primeras guerrillas en Tucumán al mando de Uturunco. El general Iñiguez intenta levantar destacamentos militares de Rosario. Poco después serán volados los depósitos de la Shell en Córdoba y son destruidos 3 millones de litros de combustible. La represión policíaco-militar, llamada Plan Conintes, combina torturas brutales y asesinatos. La resistencia a la violencia del sistema no se detiene. A partir del 59 y hasta el 64, se suceden más de 1.400 actos de terrorismo y sabotaje. La ofensiva del peronismo no alcanza a reconquistar el poder, pero quiebra entre el 59 y el 62 la trampa integracionista del frondicismo, en la que habían entrado algunos sectores del movimiento nacional. Frondizi, al igual que Betancourt, Aya de la Torre, Figueres y tantos otros, simboliza la esterilidad de las burguesías latinoamericanas, su muerte histórica. El movimiento de masas, con su lucha, comenzaba a romper el frente antinacional que le había arrebatado el poder. La oligarquía perdía su tradicional influencia sobre los sectores medios. Dentro de las capas intelectuales iba afirmándose lentamente un pensamiento nacional. Me parece de vital interés, de gran actualidad, plantear el problema del rol jugado por el intelectual argentino, especialmente por el intelectual argentino de izquierda hasta hoy.
No me parece, sin embargo... Franco Moñi, escritor, periodista. Por lo menos la respuesta que yo puedo dar. No quiero parecer de ninguna manera parricida, pero creo que el intelectual argentino de izquierda, hasta ahora por lo menos, no ha cumplido ningún rol. Me explico más. No ha cumplido hasta ahora ningún rol coherentemente de izquierda, ningún rol eminentemente revolucionario. Es decir, el intelectual argentino de izquierda hasta hoy ha sido un brillante, un elegante supositorio. Directamente entró en el juego del sistema. El sistema se lo tragó al intelectual argentino de izquierda. Podríamos hacer simplemente un esquema. ¿Por qué nos sirvió para la liberación? Porque todavía estamos en eso. Es decir, porque no entendió ni siquiera los momentos más brillantes del pueblo argentino. Porque el intelectual argentino de izquierda, fundamentalmente, estuvo al margen, por ejemplo, completamente al margen del proceso peronista. O sea, porque siempre entró con los viejos esquemas europeos, con los esquemas de las manos limpias y las manos sucias. Creo que llegó el momento de terminar con ese viejo problema de conciencia, con ese viejo problema de puritanismo y de complejos edípicos. En tanto el intelectual argentino de izquierda se plantee esos problemas, en tanto funcione en los esquemas creados por la cultura europea y muy bien digitados por nuestra cultura oficial y por nuestra educación liberal, evidentemente no servirá absolutamente para nada. Bueno, creo que el tema es realmente importante. En primer lugar, me parece que la función del intelectual de izquierda en el proceso argentino no ha sido solamente la carencia de una posición revolucionaria, sino la asunción concreta de una posición reaccionaria siempre. Es decir, la generación del 37 se plantea ya el esquema europeo frente a la realidad viva del movimiento de masas, que es el federalismo de Rosa, por una parte. Después, frente a Irigoyen, nuevamente están los intelectuales acusando de fascista al caudillo de las masas. Y frente al peronismo, directamente nuevamente el esquema fascista, el esquema nazi, y no solamente la negación de una posición revolucionaria, sino que ha cumplido exactamente la función de ser el ala izquierda de la oligarquía y del imperialismo concretamente. Rodolfo Ortega Peña, historiador, abogado y de distintos sindicatos. Porque también se ha hecho evidente, gracias a la tarea esclarecedora del pensamiento nacional y de las masas, la función negativa de esta izquierda intelectual, no solamente, digamos, ese problema de culpa, sino que de la mala fe existente en toda esa capa o esa inteligencia izquierdista, ¿no es cierto?, que ha cumplido exactamente el poder y la función de aislar a los sectores medios del movimiento de masas, de desviar a toda una juventud y una generación al aporte del movimiento de masas de cada época. Es decir, una profunda incisión y coparticipación en la contrarrevolución. De tal manera que la culpa individual existe, evidentemente, pero no simplemente como, digamos, un problema de tipo psicológico, sino por haber jugado objetivamente una función contrarrevolucionaria, muchas veces con plena conciencia y de mala fe de clase social, de enfrentamiento con la clase trabajadora, en el caso concreto del peronismo. Es decir, que no solamente debe redimirse a nivel psicológico, sino objetivamente demostrar por la acción, es decir, por su acción intelectual, que está nuevamente vinculada al movimiento de masas, o que se vincula realmente, y que no sigue cumpliendo la función contrarrevolucionaria que ha cumplido hasta la fecha. O sea, Rodolfo, traición. Traición al país, traición a la cultura nacional, traición incluso a la cultura latinoamericana. En síntesis, traición a la revolución argentina, a nuestra revolución. Ahora, ante el fracaso, que hemos coincidido en el fracaso del intelectual de izquierda, se plantea cuál es realmente la actividad práctica del intelectual en el proceso revolucionario. Creo que la única fuerza realmente revolucionaria en Argentina es el movimiento nacional peronista. No encuentro, ni he encontrado hasta ahora respuesta, cuál puede ser la actividad del intelectual fuera del movimiento de masas. Es decir, creo que la tarea es humilde, no pedantemente de conducción, de vanguardia esclarecida, sino una tarea realmente de aporte en lo que el intelectual puede dar para su pueblo trabajador y recepcionar de él la experiencia, las necesidades de las masas para poder dar esa guía que es la ideología. No encuentro la praxis del intelectual fuera del movimiento de masas. De tal manera que creo que la tarea del intelectual real de izquierda, no el de izquierda entre comillas, es ser peronista y cumplir esa tarea en el movimiento de masas peronista.
Las elecciones provinciales del 62 sorprenden al ejército. El secretario general del sindicato textil, Andrés Framini, es electo gobernador de la provincia más importante del país, Buenos Aires. El ejército interviene, anula las elecciones, desplaza a Frondizi del poder, disuelve el Congreso Nacional y pone de presidente a un títere, Guido. El movimiento nacional es impotente para hacer respetar la voluntad del pueblo. Amplios sectores del movimiento no habían hecho otra cosa que prepararse para un juego puramente electoralista, viciado por el fraude. La fachada de la democracia burguesa hacía tiempo se había derrumbado. En los dos únicos momentos que funcionó, 1916, 1946, los gobiernos elegidos por el pueblo fueron derribados por sendos golpes militares. La acción ininterrumpida del peronismo provoca, en el 62, violentas crisis de poder, donde lo que está en discusión es solo la mejor manera de neutralizar al movimiento.